Muy buenas tardes con todos los presentes. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy se va a llevar a cabo la quinta edición de la Semana de la Investigación. Mil disculpas. Hoy día, 29 de octubre de 2024, este evento académico llega a ustedes gracias a la Red Peruana de Universidades. Mi nombre es Carlos Castillo, pertenezco a la Universidad Católica de Trujillo y el día de hoy voy a ser el moderador de este evento. A continuación, vamos a llevar a cabo la mesa denominada Ciencias Sociales 3, ¿no?, que está conformada por excelentes profesionales que presentaré a continuación. Las doctoras Rosa Tafur y doctora Olinda Vilches van a representar a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ambas profesionales desarrollarán el tema denominado la mentoría como estrategia para fortalecer el liderazgo pedagógico en directivos de escuelas públicas. A continuación, la licenciada Brigitte Aguilar y la máster Rita Orihuela, ambas representantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, desarrollarán el tema Sistematización de Experiencias, Proyecto de Identidad Cultural. Posteriormente, la doctora Janet Aleman, representante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, abordará el tema Análisis psicométrico de la escala DAS en grupos poblacionales en Arequipa, para finalmente concluir con la participación de la doctora Danixa Sardón, representante de la Universidad Nacional de Altiplano, con el desarrollo del tema Resiliencia y Síndrome de Burnout en estudiantes universitarios. Sean todas ustedes bienvenidas a estos interesantes temas en esta semana de la investigación. A continuación voy a dar algunas pautas para que tomen en cuenta nuestras excelentes ponentes. Van a tener 15 minutos para desarrollar cada uno de sus temas. De esos 15 minutos posteriores, van a tener 5 minutos más para algunas respuestas o para que puedan ampliar el desarrollo del tema que no haya quedado del todo claro o deseen poner información adicional. Es así que al público le agradecemos la presencia y también les hacemos recordar que todas las preguntas van a ser eh, realizadas a través del chat. Únicamente se van a recibir preguntas a través del chat. Estas preguntas posteriormente las voy a seleccionar para poder hacer las preguntas finales luego del desarrollo de cada una de las ponencias magistrales del día de hoy. A continuación, entonces, le voy a dar la bienvenida a las doctoras Rosa Tafur y doctora Olinda Vilches de la Pontificia Universidad Católica del Perú para que desarrollen el tema la mentoría como estrategia para fortalecer el liderazgo pedagógico en directivos de escuelas públicas. Recuerden que tienen 15 minutos para desarrollar este tema. Bienvenidas. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Permítanos poner a consideración y a conocimiento de todos ustedes la investigación denominada la mentoría como estrategia para fortalecer el liderazgo pedagógico en directivos de escuelas públicas. Esta investigación realizada por la doctora Olinda Vilches González y quien les habla, Rosa Tafur Puente, es una de las actividades que realizamos dentro del Grupo de Investigación en Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente, GEDEP, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta investigación entonces nos ha permitido y nos continúa permitiendo, igual que otras investigaciones, acercarnos a la realidad educativa de diferentes partes de nuestro país y de esa manera poder ayudar de alguna forma en la mejora. Vamos a comenzar entonces con Olinda. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rosa, por este pase. Nosotros partimos en esta investigación. Quisiera un poco centrar primero cuáles han sido los antecedentes. Este es un programa que inicia en el año 2019 en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Fortalecimiento de Gestión Escolar para las Escuelas Públicas de todo el país, y que en aquel entonces se llama Asistencia Técnica, en el año 2019 y luego también en el 2020. En el año 2021, el Ministerio de Educación, en colaboración con la Organización Internacional de Estados Iberoamericanos, la OEI, el programa es trasladado y se conoce bajo el nombre de las visitas en gestión escolar. Para esto se atendieron a más de 536 escuelas a nivel nacional en las 24 regiones.
Al finalizar el año 2021, la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica, la OCE del Ministerio de Educación, realizó una evaluación de impacto de las visitas en gestión escolar y se tuvo como respuesta que tuvo impactos positivos sobre las prácticas de los directores. Se evaluaron 3 ejes, como fueron la planificación institucional, la identificación de los objetivos pedagógicos del trabajo colaborativo y la retroalimentación a docentes. Sin embargo, en nuestro grupo de investigación, lo que nos motivó y nos cuestionó, y además surge de ahí este planteamiento, es el poder explorar el impacto del enfoque de la mentoría en este trabajo de las visitas de gestión escolar. A lo largo de la trayectoria de la formación de los directores, existieron diferentes enfoques como fueron el diplomado, entre otros tipos de capacitaciones. Pero en el 2019, la DIF, con una coordinación, inicia este acompañamiento con un enfoque de trabajo entre pares, trabajo colaborativo, a partir de la mentoría. Es ahí que en base a los resultados de esta evaluación de impacto, nosotros nos planteamos una pregunta principal que consiste en decir cuáles fueron los aportes de la mentoría del programa de visitas en gestión escolar para la formación en liderazgo pedagógico de directivos. Trabajamos con 2 preguntas que se concretizan en 2 objetivos de esta investigación que hoy día compartimos con ustedes, y el primero es analizar los aportes del programa de visitas en gestión escolar basado en la mentoría para la organización y gestión de una comunidad de aprendizaje profesional. Y el segundo es analizar los aportes del programa de visitas en gestión escolar basado en la mentoría para la formación de directivos en la realización del monitoreo y acompañamiento a los docentes. Para ello, hemos partido del trabajo de un marco teórico. Y en este caso nos hemos enfocado también en lo que el Ministerio de Educación, dentro de los documentos oficiales, tiene como líneas teóricas para este trabajo. Partimos del liderazgo pedagógico, donde el Ministerio de Educación lo define, lo sistematiza en el 2020 y en el 2021 como la capacidad a movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas en la escuela, ¿no? Esto bajo los lineamientos de ley. Es a partir de ahí que, tomando esta idea de liderazgo pedagógico sobre los verbos que son movilizar e influenciar, nosotros vemos en el marco teórico el trabajo del enfoque de la mentoría, donde la mentoría es este trabajo entre pares que promueve la dirección, guía, educación, influencia y soporte a otros profesionales con menos experiencia, con el objetivo de promover el desarrollo de las personas. Para esta mentoría se utilizaron las técnicas del coaching, donde el mentor promueve en el mentee o el otro directivo un mayor sentido de reflexión y autoconocimiento sobre su propia práctica a través de las conversaciones sostenidas orientadas al aprendizaje autodirectivo. Estos 2 enfoques, que es el de movilizar e influenciar y el de lograr a través de conversaciones sostenidas el aprendizaje, es lo que justamente se requiere para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje profesional, como hemos podido poner en esta diapositiva que compartimos con ustedes, una definición que parte justamente de estas relaciones interpersonales positivas y valores compartidos mediante el diálogo, trabajo colaborativo y reflexión crítica de la práctica pedagógica, buscan resolver los problemas del aula y así atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Este es el corazón de una comunidad de aprendizaje profesional, que es un aprendizaje situado en el aula. Y como vemos, el trabajo, el enfoque de la mentoría y del liderazgo pedagógico justamente complementan el poder desarrollar una comunidad de aprendizaje profesional en una escuela. En cuanto al monitoreo y acompañamiento a los docentes, que es el segundo objetivo que nos planteamos en esta investigación, también recogemos
la definición planteada por el Ministerio de Educación, donde define que el monitoreo de la práctica docente es un proceso sistemático de recoge y análisis de información que evidencia la calidad de procesos pedagógicos que ocurren en el aula, con el objetivo de fortalecer a los docentes en su práctica pedagógica y lograr la mejora de los aprendizajes. En las comunidades de aprendizaje profesional que se desarrollaron en estas 536 escuelas iniciales de este programa, se trabajó el monitoreo de acompañamiento dentro de las comunidades de aprendizaje profesional para el fortalecimiento docente. Ahora le doy pase a nuestra colega, la doctora Rosa Tafur. Gracias, Olinda. Es así que esta investigación la trabajamos desde un enfoque cuantitativo, es una investigación descriptiva que cumple el método de encuesta. Y para esto, para recoger los datos, utilizamos un cuestionario de autorreflexión dirigida a los directivos. Muy bien. Dentro de este estudio hemos tenido cierto cuidado, y este cuidado tiene que ver con criterios de calidad y con criterios de ética. Los criterios de ética son los que se recomiendan desde el reglamento de la Universidad Católica donde trabajamos. Estos criterios de calidad, la reflexibilidad de las investigadoras, la transferibilidad, la confirmación y la dependencia. Y en cuanto a criterios de ética recomendados por el reglamento de la universidad, el principio de respeto a las personas, reserva de la información, el consentimiento informado de los participantes y la confidencialidad de los datos. Siguiente, por favor. Muy bien. Nos decía Olinda que hubo un conjunto de instituciones educativas a nivel nacional, 350 instituciones educativas a nivel nacional, que participaron en este programa, ¿no? En el programa de asistencia técnica y visitas en gestión escolar. Estas instituciones educativas tuvieron esa posibilidad de participar en este proyecto desde el año 2019 al año 2021. De ellos, 156 directores fueron los que formaron parte de nuestra muestra. Estos directores de instituciones educativas del nivel de educación primaria y de educación secundaria. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos? Primero quiero partir de indicarles o indicándoles que nosotros hemos empezado con 3 variables. Partimos de 3 variables. La primera variable, los aportes de la mentoría para organizar y ejecutar una CAP. La segunda variable, los aportes de la mentoría para conducir la CAP. Y la tercera variable, los aportes de la mentoría para monitorear y acompañar a los docentes y obviamente saber cómo iba esta CAP. En cada una de estas variables, nosotros planteamos algunas subvariables que las vamos a considerar en el momento en que, desde la siguiente diapositiva, podamos ver cuáles han sido los resultados. Siguiente, por favor. Bien. En relación a la primera variable, los aportes de la mentoría para la organización y ejecución de una CAP, allí, en la primera subvariable, dirigida a la organización de las actividades de la CAP, debo resaltar que lo que recogimos fue lo que decían los docentes, los directivos, en relación a qué les había permitido las reuniones con el mentor. En otras palabras, cuál había sido el efecto de estas reuniones con el mentor para la organización, para la ejecución y más adelante de las otras subvariables para los otros aspectos de desarrollo de una CAP. Encontramos lo siguiente. En principio, en un color azul o lila, tenemos muy frecuentemente en un color medio mostaza, en un color más morado, ocasionalmente, y en un color más amarillito, nunca. Muy bien, ¿qué encontramos? Encontramos que la mayoría, desde muy frecuentemente, que fue el mayor porcentaje unido con frecuentemente, indicaban que las reuniones con el mentor les habían permitido preparar la agenda de CRACAP, comunicarla a los participantes,
preparar las reuniones, distribuir los roles a cargo de los coordinadores o docentes, organizar en momentos precisos de inicio, desarrollo y finalización las diferentes reuniones de la CAP, organizar las reuniones pedagógicas ya en la escuela, es decir, este efecto multiplicador, con asistencia de los docentes del nivel de los docentes del área. Vemos entonces que todo lo que implica la planificación de una CAP fue trabajada desde las reuniones con el mentor. Siguiente, por favor. En cuanto a la subvariable 1.2, que se refería a qué les permitió las reuniones con el mentor sobre la ejecución de las actividades de la CAP, que ya fueron organizadas, ya fueron planificadas, ahora ejecutadas. De igual manera encontramos que más de un 90% entre muy frecuentemente y frecuentemente manifestaron que hacer la síntesis de la reunión, identificar los acuerdos, identificar los compromisos de los docentes, eso les permitió, ¿no?, trabajar en la CAP. También les permitió fomentar la participación de los docentes para que analizaran las evidencias de sus colegas. Vemos ahí una práctica reflexiva. Fomentar que los docentes pudieran analizar estas evidencias de las actividades realizadas por los estudiantes. No nos olvidemos que a la CAP se llegan, ¿no?, las diferentes problemáticas, sobre todo de aprendizaje, pueden ser de alguna otra índole también, que son observadas en el aula o observadas en alguna otra instancia dentro de la institución educativa. Pero también les permitió presentar nuevas estrategias, estudiar un marco teórico sobre el tema, definir los temas que se podían trabajar en función de las problemáticas encontradas y hacer un análisis de los resultados de aprendizaje de los estudiantes una vez que hubieran trabajado los docentes estas estrategias en sus aulas. Entonces vemos que no es solamente la planificación de la CAP, sino también es la CAP llevada hacia el aula, ¿no?, haciendo el efecto multiplicador correspondiente. Doctora Siguiente, Tafur, por favor. ¿Sí? doctora Tafur, mil disculpas. Me acaban de indicar la organización de la Red Peruana de Universidades que le pueden brindar 5 minutos más, como es una ponencia que es una ponencia doble o compartida, tiene 5 minutos más para desarrollar. Le agradezco mucho. Continuamos entonces. En cuanto a la subvariable 3, las reuniones con el mentor permitieron fomentar la práctica reflexiva en los docentes de la CAP. Práctica reflexiva, herramienta sumamente importante para no solamente detectar cuáles son los problemas importantes que se deben solucionar, sino poder reflexionar, valga la redundancia, sobre ellos, investigar cuáles podrían ser las causas, acercarse a la problemática a través de los estudiantes, tomar decisiones. Entonces, ¿qué les permitió? Profundizar en las preguntas reflexivas, hacer preguntas reflexivas a los docentes para que puedan analizar mejor las evidencias y fomentar en general estas prácticas reflexivas a partir de el análisis de las evidencias. Acá también encontramos que frecuentemente y muy frecuentemente son los porcentajes más elevados. Siguiente, por favor. En la variable número 2, referida a los aportes de la mentoría para conducir la CAP, encontramos que en la subvariable 2.1, para la conducción de la CAP, las reuniones con el mentor permitieron distribuir responsabilidades a los docentes y otorgarles poder de decisión, ¿no? Este liderazgo distribuido es sumamente importante en el desarrollo de una CAP. Valorar y tomar en cuenta las intervenciones de los docentes. De esa manera los docentes se sentían y se sienten considerados, tomados en cuenta y además que forman parte, ¿no?, de un grupo humano, de un conjunto de personas que organizan algo y que toman decisiones para poder lograr cambios y mejoras. Tener una comunicación asertiva, generar un clima de confianza, fomentar el respeto a la opinión de los demás, la participación activa y trabajar también dinámicas, ¿no?, que les permitan romper el hielo y mejorar ese clima. Siempre dentro de un porcentaje mayor al 90%, muy frecuentemente y frecuentemente.
Siguiente, por favor. En relación a la tercera variable, los aportes de la mentoría para el monitoreo y acompañamiento docentes, la subvariable 1, referida a la planificación del monitoreo y el acompañamiento docente propiamente dicho, las reuniones con el mentor permitieron que se pudiera priorizar, seleccionar, elegir el grupo de docentes para observar su desempeño en el aula. No solamente esto, sino elaborar un cronograma de visitas de observación de ese desempeño, definir criterios de observación específicos y establecer objetivos que pudieran ayudar a una mejora continua. También en un porcentaje de más del 90% entre muy frecuentemente y frecuentemente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En relación a la subvariable 3.2, el anterior. Gracias. Para la ejecución del monitoreo y el acompañamiento docentes, las reuniones con el mentor también en más de un 90% indicaron que pudieron elaborar preguntas para el diálogo reflexivo, para el diálogo con el docente y también para el diálogo en la CAP, preparar la retroalimentación al docente, hacer un acompañamiento de colegas horizontal, ¿no? Que permitiera a su vez recoger evidencias de la observación del desempeño para poder interpretar y poder buscar causas en lo posible y buscar soluciones, mejoras con el docente. Realizar la planificación, ¿no?, de la sesión que iban a monitorear, emplear alguna herramienta como trabajo de campo para poder anotar, ¿no?, y tener previamente pensado lo que se iba a observar, a preguntar, etcétera, y sistematizar este monitoreo y así como la matriz de diálogo reflexivo. Sí, doctora, para informarle que estamos en 2 minutos finales. Perfecto, pasamos entonces al 3.3 rápidamente, que tiene que ver con este seguimiento del monitoreo y acompañamiento, ver acuerdos y compromisos, tomar decisiones, interpretar los resultados de este trabajo para poderlos replicar y mejorar. Muchas gracias. Conclusiones. Bien, tenemos dos grandes conclusiones. La primera es cuán importante ha sido y es el trabajo conjunto entre el mentor y el directivo. Y esto ha fortalecido la gestión escolar en las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación. De igual manera, el hecho que se hubieran aplicado técnicas de coaching permitió que el mentor pudiera establecer un vínculo, un diálogo reflexivo con el directivo y a su vez, poder hacer el efecto multiplicador con sus docentes. Conclusiones más específicas: en estas visitas de gestión escolar, el 95% de los directivos logró organizar la comunidad de aprendizaje profesional, pero como resultado de las reuniones sostenidas con su mentor. De igual manera, el 95% pudo organizar y liderar el ejercicio de la práctica reflexiva y el 97% de directivos logró planificar y ejecutar el monitoreo y acompañamiento al docente. Todo esto aplicando los aprendizajes realizados en las reuniones sostenidas con el mentor, sobre recojo de evidencias, sobre maneras de poder atender a los docentes, de poder acercarse a ellos, de poder acompañarlos, de poder escucharlos y sobre todo de establecer un diálogo horizontal que creo que es sumamente interesante e importante en este tipo de... Muy bien. Muchas gracias por habernos escuchado. Estamos a disposición de ustedes por si hay alguna pregunta. Ahí tienen ustedes algunas referencias. Muchas Gracias. gracias. Reiteramos que las preguntas van a ser todas por chat y van a ser al finalizar las ponencias. Le agradecemos a la... Se le apagó su audio. Perdón, se apagó el audio. Sí, y le decía que agradecemos a las ponentes, de representante de la Pontificia Universidad Católica. Deme un segundo, tengo problemas con el audio. Ya, ahora sí, mil disculpas.
Como le decía, agradecemos a las ponentes, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la doctora Olinda Vilches, doctora en Ciencia de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente jefa del área de tutoría y orientación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Grupo de Investigación de Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente, y docente del Departamento de Educación. Disculpa, tu audio sigue apagado. Wow, no sé qué pasa con el audio, mil disculpas. Le decía también, agradecemos a la doctora Rosa Tafur, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia España, magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica, licenciada en Educación con especialidad en Química, Ciencias Biológicas, bachiller en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación tendremos la segunda ponencia, a cargo de la licenciada Brigitte Aguilar y la máster Rita Orihuela, ambas representantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que desarrollarán el tema Sistematización de experiencia, proyecto de identidad cultural. Ok, gracias. Disculpa, Carlos, soy magíster. Magíster, mil disculpas. Gracias. Bien, voy a presentar. Sí se puede visualizar, ¿no? ¿Es correcto? Listo. Gracias. Va a empezar mi colega. Bien, buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad les vamos a presentar una sistematización de experiencias a partir de un proyecto elaborado desde la Coordinación de Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, proyecto Identidad Cultural. Siguiente, por favor. Bien, los pueblos originarios, ¿no? Son grupos sociales y culturales que comparten vínculos ancestrales colectivos, ¿no? Donde conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas también. En nuestro país aproximadamente son 55 pueblos originarios, 51 corresponden a la Amazonía y 4 corresponden a los Andes. Siguiente, por favor. Este proyecto de identidad cultural se enmarca en los jóvenes de pueblos originarios, ¿no? Estos representan aproximadamente el 15.7% de jóvenes peruanos y son estos jóvenes que enfrentan diferentes desafíos para poder acceder a una educación básica, pero también superior. En la educación básica, uno de los desafíos que enfrentan es que sus colegios no son cercanos a las zonas donde ellos viven, ¿no? Y a nivel de educación superior, porque para lograrlo implica también muchos retos que ellos tienen que enfrentar, ¿no? Necesitan soporte económico para desplazarse y también para mantenerse durante la época universitaria. Sin embargo, ¿no? A pesar de todo este contexto que enfrentan, en el Perú ya hace varios años se ha implementado Beca 18, ¿no? Que logra brindar acceso a educación superior. A pesar de que existe este soporte, ¿no? y este apoyo desde el Estado, estos jóvenes siguen enfrentando también numerosas presiones, ¿no? Como venir a Lima a estudiar y probablemente muchos de ellos dejan de practicar algunas costumbres, ¿no? propias de sus zonas o pueden llegar a ser estigmatizados. Es en marco de este contexto que nosotros desarrollamos el proyecto Identidad Cultural. Siguiente, por favor. Ok, entonces el objetivo es analizar la experiencia del proyecto de identidad cultural en el que participan universitarios que provienen de pueblos originarios del Perú y hemos hecho todo un proceso de reflexión en esta sistematización de experiencias, especificándonos netamente en los 3 módulos que hemos trabajado en el proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, en este sentido es importante también reconocer, identificar a qué hacemos referencia con identidad cultural, ¿no? Y la identidad es este sentido de pertenencia a un grupo social con el que se van a compartir diferentes rasgos, ¿no? Entre ellos culturales, costumbres, valores, creencias, y eso va a invitar a las personas a tomar un rol activo y a contribuir dentro de un fin común en sus comunidades también. Siguiente, por favor. Entonces, el proyecto Identidad Cultural inicialmente, bueno, se formuló en marco del
responsabilidad social de la Facultad de Psicología y fue presentado un fondo concursable de responsabilidad social donde se obtuvo este fondo y pudimos como desarrollar el proyecto, ¿no? Como les venía mencionando, este proyecto se ha trabajado a partir de 3 módulos que son secuenciales. El primer módulo, que tiene que ver con introspección, se refiere a todo este proceso por el cual los participantes tomaron conciencia a través de la autoobservación de su estado emocional, pero también de la historia personal, ¿no? En el segundo módulo de mi relación con otros, se refiere a todo este proceso por el cual el participante, ¿no? y los estudiantes reflexionan sobre su relación con su comunidad, la relación con su familia, con sus amigos de la escuela, pero también se inicia el recojo y la reflexión sobre su proceso educativo y la migración para la etapa universitaria. Y en el tercer módulo, que es comunicándome desde mi cultura, acá los participantes muestran su cultura en los diversos entornos en los que ellos se relacionan en la actualidad, que es el ámbito universitario, y mi aporte al IU se refiere a cómo involucran su cultura dentro de este proyecto de vida y el logro de las metas que ellos poseen también, ¿no? A partir de cada uno de estos 3 módulos se da un proceso de reflexión de todo el proyecto y cómo se llevó a cabo, y el producto final es que ellos redacten sus autobiografías, ¿no? A partir del trabajo de cada uno de estos módulos. Siguiente. Entonces, los participantes son universitarios de pueblos originarios, 4 Xánicas, un Matsigenga y 2 quechuas, y todos ellos corresponden a la carrera de educación intercultural bilingüe, y también son beneficiarios de beca 18 en sus 2 modalidades. Siguiente, por favor. La metodología utilizada es a partir de la sistematización de experiencias, donde utilizamos la autobiografía y el proyecto de vida como un medio para recoger emociones, pensamientos, ¿no? los planes y las metas que ellos también tienen. Y para el análisis utilizamos cada uno de los escritos en cada uno de los módulos trabajados, pero también registros audiovisuales con los permisos, obviamente, de los participantes. Siguiente, por favor. Bien, doy pase a la magíster Brigitte. Ok, gracias. Bueno, en función a lo que les ha podido comentar la magíster Rita, nosotros hemos hecho un proyecto que va como objetivo recopilar diferentes experiencias que ellos han tenido a lo largo de la experiencia en la comunidad, como también fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, estos módulos, y en función a ello vamos a brindar los resultados, se basa en una mirada introspectiva, que fue el principio por el cual nosotros empezamos con este proyecto, porque buscábamos conocer 3 aspectos fundamentales, ¿no? Entre ellos está el autoconcepto, el autoconocimiento y la regulación emocional. En cuanto al autoconcepto, una de las dinámicas que se propuso fue, porque es un estudio más cualitativo, que ellos puedan reflejar mediante un elemento o objeto cómo se identifican. En síntesis, nosotros hemos podido detectar que a lo largo del proceso de construcción de su identidad están más identificados con elementos de su propia naturaleza, ¿no? Como se ha mencionado antes, ellos vienen de una comunidad ashánica, quechua o amazighenga, y en su mayoría, por ejemplo, ¿no? Uno de los relatos que ellos refieren es: yo soy como un colibrí porque este es valiente y es fuerte y es justamente lo que necesito para yo mantenerme aquí en Lima y poder completar mi carrera, ¿no? U otro estudiante que, por ejemplo, reflejaba en un dibujo, parte viene de una familia pintora, y él decía, ¿no? Los ojos que van rodando, las hojas que van rodando en el campo de nuestro hogar, él hablaba de su comunidad, representa la libertad que yo tengo a realizar mis actividades. Y estas hojas verdes que él había plasmado, representa la alegría que siempre llevo en mi interior. Entonces, esto a nosotros nos ha permitido conocer un poco más sobre quiénes son, porque justamente son aspectos que para ellos es difícil mostrarse, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. O una estudiante que se identificaba como un sol, que representaba para su comunidad, pues, alegría y también la forma de conexión con la naturaleza, porque en su momento para su comunidad, pues el sol representaba un dios que favorecía la cosecha, ¿no? Entonces, otro aspecto que nosotros abarcamos en esta área
fue el autoconocimiento, que a partir de dibujos, porque las técnicas estaban más asociadas a plasmar dibujos, cuentos, la mirada estaba más en generar esta conexión introspectiva con su interior y poder plasmarlo en un elemento, pues lo que ellos hacían era, por ejemplo, en esta área de autoconocimiento es plasmar qué es lo que aman, qué es lo que extrañan y qué es lo que les preocupa. En síntesis, lo que pudimos encontrar es que ellos suelen tener mayor conexión con el entorno familiar y con la comunidad. Y es ahí, a partir de estos dos espacios, con el cuales ellos empiezan a autodefinirse, ¿no? Por ejemplo, lo que yo amo es mi familia, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es el sueño, este dibujo que ven acá, es cómo él representaba el sueño que había tenido con su padre y que para su comunidad tener un sueño como este tipo era un mal augurio y por eso estaba preocupado, ¿no? Y esto es algo que nosotros nos íbamos dando cuenta en función a la etapa de desarrollo de cada uno de los estudiantes que participaron, que en un momento les voy a comentar. Entonces, parte de su autoconocimiento, ellos se podían reflejar en su comunidad porque percatamos que mientras mayor conexión emocional exista y mayores experiencias afectivas, hay un mayor autoconocimiento y es como ellos se identifican también, ¿no? Entonces, otro aspecto, por ejemplo, que mencionaban es como que extraño mi comunidad, extraño compartir en familia y estar en la chacra y colaborar todos en conjunto, ¿no? Que es algo que aquí en Lima ellos no encontraban, ¿no? Y otro aspecto que abordamos es la regulación emocional. Para nosotros también fue novedoso ver cómo ellos gestionan sus emociones y también cómo las reconocen. Entonces, todos los aspectos asociados a regularse emocionalmente está a partir del contacto con la naturaleza, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podíamos visualizar aquí con el pez. Era una estudiante ayánica que nos refería que la pesca para ella significaba un método de regulación emocional porque le transmitía paz y tranquilidad, porque justamente eran los espacios en los que ella podía desfogar todas las emociones que experimentaba por estrés, por preocupación o por tristeza, ¿no? Entonces, los diferentes elementos que ellos han podido emplear como método de regulación están muy asociados a la conexión con la naturaleza, que aquí en Lima, pues existe para ellos un limitante muy importante, el cual ha implicado mucho en su proceso de adaptación. En ese sentido, nosotros como reflexión a partir de este primer módulo identificamos tres aspectos importantes, ¿no? Uno de ellos es que la familia y la comunidad para nuestros participantes representan una base importante en la construcción de su identidad. Se identifican a partir de los lazos familiares y a partir de esta concepción comunitaria que tienen, ¿no? Otro punto importante para nosotros fue cómo ellos identifican su comunidad y en qué medida la valoran. Entonces, en función a esto, hemos detectado que en algunos participantes que han podido percibir algún tipo de rechazo o desvalorización familiar han tenido un cambio en la percepción de su comunidad y esto a la vez genera una percepción diferente en las creencias que tienen con respecto a los nuevos espacios donde van a interactuar, ¿no? Un ejemplo a esto, un participante que plasmó un escorpión negro y él refería, ¿no? Que él se representaba como un escorpión porque esto significaba una forma de protegerse y atacar cuando se siente amenazado y además porque se identificaba como una persona guerrera. Lo mismo identificaba en su familia, ¿no? Entonces él percibe al espacio como un lugar inseguro al que hay que protegerse y esto está muy asociado a las experiencias primarias que ha tenido en la comunidad y como parte de su sistema familiar. Y otro punto que para nosotros es base, como saben, es un proyecto que nace por un financiamiento de la misma universidad, por lo cual buscamos generar estas evidencias de tal manera que esta mirada intercultural se pueda plasmar en nuestras diferentes carreras, ¿no? En este caso son estudiantes de la Facultad de Educación. Y bueno, lo que nosotros notamos y un reto que para nosotros es importante considerar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de las áreas y de las disciplinas que nosotros enseñamos en clase, pues también podamos introducir el elemento de la cultura, lo que favorece el sentido de identidad cultural y
se pueda evitar este proceso de aculturación que lo hemos notado entre estudiantes, cuando hemos hecho una comparativa entre estudiantes de primeros años y estudiantes que ya están por terminar la carrera, pues estudiantes que están por terminar la carrera han dejado de hablar su lengua materna o en muchos de los casos esta sensación de conexión con la comunidad se ha ido perdiendo, diferente a lo que podemos observar en estudiantes que están entre primero y segundo año, donde la conexión familiar y cultural está todavía bien marcada, ¿no? En el que los vemos participar y hacer diferentes actividades. Es más, ellos han empezado también a enseñar a Xáninca o en su mayoría o a Masigenga a otros estudiantes también como parte y resultado de este proyecto, ¿no? Lo que buscamos en con este módulo es favorecer un espacio seguro en nuestra comunidad universitaria. Otro punto que también lo había mencionado Rita, con respecto a la migración y la relación que ellos van teniendo con otros, ¿no? Entonces, ellos vienen de una comunidad específica y lo que en el segundo módulo hicimos fue trabajar todo el recorrido que hicieron desde la escuela hasta la vida universitaria en la que se encuentran ahora. Se han notado diferentes puntos a considerar. Justo he escuchado un poco a Linda analizar sobre el plan educativo y es esto lo que nosotros nos dimos cuenta, ¿no? En cuanto a la escuela, el acceso que ellos tienen es muy diferente al acceso que nosotros tenemos, pues aquí salimos y vamos por un bus, un taxi y puedes llegar a tu colegio sin problemas. Para ellos, el acceder a la educación es un reto muy importante, en el que muchos de los participantes decían, teníamos que caminar entre hora o hora y media para poder llegar al colegio. Y es más, además de acelerar el camino, pues si es que llegábamos tarde no teníamos para desayunar, evidentemente. Entonces, otro punto importante también eran los materiales educativos, en los cuales no estaban adaptados o no tenían este enfoque intercultural, donde los ejemplos para favorecer un curso de comunicación o de matemáticas, pues estaban más asociados a la realidad de la costa que la realidad en la que ellos se encuentran. Y esto, y un punto que para nosotros fue base, fue la migración y la vida universitaria. En este caso, lo que supone ellos transitar y dejar su comunidad estaban entre dos emociones, que es la que hemos identificado, entre miedo, lo que va a venir, y el entusiasmo y el proceso de adaptación que implicaba para ellos, desde las actividades que realizan en la comunidad, desde la forma de organización que tienen en la comunidad y lo que van a ver en esta realidad en la que van a tener que dejar su comunidad, ¿no? Entonces, un punto que para nosotros fue muy interesante analizar fue el término de maldad. Para los estudiantes, maldad estaba muy asociado a una persona que te hace brujería o te hace daño. Ese era el significado de un ser que era malo, ¿no? Y aquí en Lima el concepto de maldad pues es diferente, es una persona que te hiere, es una persona que te va a atacar. Entonces ellos tenían estas dificultades para poder comprender algunos significados que existen en su comunidad y los significados que podemos tener aquí en Lima. Otro punto que para nosotros fue clave es el desconocimiento que existe en la población sobre los pueblos originarios, ¿no? Generalmente se generan agrupaciones y etiquetas independientemente de las diferencias que existen entre cada comunidad. Y el tercer punto a analizar fue la vida universitaria, que para nosotros era importante no solo que el estudiante tenga un buen rendimiento académico y que logre las metas específicas académicas, y también la excelencia, sino también para nosotros era importante todo el proceso de adaptación y el bienestar emocional que esto supone a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, para ellos, entrar a una universidad, pues, suponía un gran sueño familiar y comunitario. Es difícil para ellos poder acceder a una beca y poder trasladarse desde su comunidad a un nuevo lugar, ¿no? Entonces era para ellos un sueño, el cual valoraban mucho porque son chicos que están muy dedicados a estudiar, muy dedicados a desarrollar otras actividades también asociadas al canto, a la poesía y a la música. Lo que nos notamos también, y desde la perspectiva de ellos, es que notaban mayor acogida entre estudiantes que pertenecían a la misma comunidad que ellos o docentes que también eran parte de las comunidades, mientras que notaban rechazo por estudiantes que no conocían los pueblos originarios o que no pertenecían a ningún pueblo originario. Esta es bajo la percepción que ellos habían evidenciado a lo largo de los escritos que realizamos. Y habían notado experiencias contrarias. Volvemos otra vez, ¿no? La mirada comunitaria es un trabajo compartido, ¿no? Existe un capital social en que nosotros vamos trabajando de manera interconectada entre los miembros de la comunidad para un fin
último. Y lo que ellos veían aquí en nuestra realidad, aquí en Lima, es una mirada diferente a lo que ellos llamaban individualista o bajo sus términos egoísta. Y bueno, esto lo que a nosotros nos puso en punto a considerar es que la universidad como una comunidad, pues somos parte del proceso de un factor protector para ellos, pero para favorecer su desarrollo profesional, ¿no? Que va de la mano el desarrollo emocional con el desarrollo académico. Otro punto importante que para nosotros fue clave es el desconocimiento que existe tanto en nuestra comunidad educativa como también fuera de esta sobre los pueblos originarios, lo que repercute su proceso de adaptación aquí y el significado para ellos, ¿no? De maldad y de comunidad es muy diferente al que nosotros aquí manejamos. Esto también, las fotos que ustedes visualizan son retratos y registros que ellos han realizado. Y el reto para nosotros aquí es trabajar la visibilización cultural, además de las actividades que ya venimos haciendo como universidad. Otro punto y el último de nuestro módulo fue comunicándome desde mi cultura y el aporte a mi IU, que es comunidad. Nosotros analizamos las diferentes lenguas que ellos han tenido que aprender para poder tanto venir a Lima y luego estando en Lima, ¿no? Entonces, una de sus lenguas es originaria, las cuales son aprendidas para ellos, comentaban mediante cantos y cuentos. Eh, Después a esto parte del colegio, en primaria, en secundaria, aprenden el castellano, también empleando la misma metodología, cuentos, cantos y también textos educativos, pero tras la llegada de su pueblo originario a Lima, empieza a haber otra realidad, ¿no? Donde ya no suponía el castellano la fuente de desarrollo y de progreso, ahora era necesario el inglés. Para ellos el inglés supone una frustración, no porque no les cueste aprender, sino por la metodología de enseñanza que se emplea. Ellos están acostumbrados a un método basado en cuentos, en cantos, en textos específicos, lo que hace que la enseñanza aún no esté dirigido a este enfoque intercultural, ¿no? Más aún aprender inglés en el que se requiere de diferente apertura y metodología más didáctica. Entonces, aún nos falta trabajar teniendo esta mirada de que somos una universidad multicultural, ¿sí? Entonces es importante ahondar en este punto para nosotros. Lo que nos lleva también, otro punto que aquí fue base, es cómo integran lo que son y lo que esperan, ¿no? En su mayoría hemos podido identificar que si bien es cierto, ellos tienen muchas posibilidades, aquí en adelante ellos tienen dos caminos, poder volver a su comunidad siendo realistas o poder quedarse en Lima y desarrollarse en otros aspectos. Pero todos los participantes que nosotros hemos podido identificar y con los que hemos trabajado, de una u otra manera reflejan las necesidades de su comunidad. Entonces, para ellos insertan lo que es su comunidad y su carrera universitaria. Entonces, por ejemplo, no tenemos... Disculpe, para comunicar 2 minutos finales para terminar. Ok, gracias. Entonces, un ejemplo claro, tenemos aquí a un estudiante que quería insertar la educación física en su comunidad como método para prevención de conductas disociativas, ¿no? Y bueno, en función a esto, nosotros lo que buscamos es trabajar para ellos en una comunidad con un espacio seguro y con una oportunidad de acceso para todos, ¿no? La mirada de ellos es equidad y no igualdad, sino que podamos nosotros elegir la carrera independientemente de solo tener acceso a una carrera de educación. Y el proyecto de vida para ellos es una integración entre la mirada del presente y la mirada del futuro, pero asociado al desarrollo de su comunidad. Antes de esto, nosotros justo queríamos mostrarles un pequeño canto que ellos han realizado. Este es un proyecto que hemos venido trabajando desde el año pasado y en este canto ellos tratan de reflejar qué es ser una persona que viene desde un pueblo originario, ¿no? Ellos reflejan un poco, están en idioma Xáninga y Amazighenga, y ellos lo que reflejan aquí es visualizarse como personas fuertes y valientes que tienen que salir para poder lograr una nueva oportunidad y para llevar oportunidades a su comunidad. Entonces voy a ver si es que está con la opción de compartido con sonido. Ya me ganaron
pangoki, no yotapake, nabakaye pankameta. Kimoshire no kanta, kimoshire no kanta, sino pashi vete pa, no yanasero, no yane. Kimoshire no kanta, kimoshire no kanta, naro evankayo, wajeri, Kimoshire no kanta, kimoshire no kanta, kimoshire no kanta, shire no kanta. Me kanaro kibaka kantero ne na pitsi, eiro anyantaro tsi, o washire kansi. Kimoshire no kanta, kimoshire no kanta, kimoshire no kanta, kimoshire no kanta. Bien, entonces para nosotros una herramienta base fue la autobiografía, que es el método que hemos utilizado, y con esta sistematización de experiencia hemos podido lograr comprender el proceso de la construcción de la identidad, cómo es la estructura social y cultural que existe independientemente de la carrera en la que los estudiantes se van desarrollando, ¿no? Y otro punto, bueno, la autobiografía para nosotros ha sido una herramienta base para poder entender la cohesión y el fortalecimiento de la construcción justamente de la identidad con esta mirada intercultural, de tal manera que podamos representar el pasado, presente y futuro. Ellos ahorita, y justo es algo que tenemos pendiente con Rita, están trabajando y estamos tratando de sacar adelante las autobiografías que esperamos se puedan publicar también. Listo, eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Les agradecemos a ustedes. Interesante ponencia de parte de la magíster Brigitte Aguilar, ¿no? Magíster en Psicología Clínica, Legal y Forense, y también en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente universitaria, realiza pericias psicológicas y terapia individual. Al igual que la magíster Victoria Iguela, que es magíster en Gerencia Social con mención en Gerencia de Programas y Proyectos Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con diplomado en Investigación Cualitativa. Se desempeña actualmente en docencia universitaria y forma parte del equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A continuación les voy a hacer unas preguntas que me resultaron muy interesantes, principalmente hacer un comentario. Le dicen, señorita Rita, ¿podría compartir su correo? Me interesaría conocer su trabajo más extensamente. Punto número 1. Y otra pregunta que hacen acá es, ¿cómo aplicaron la experiencia? ¿Se aplicó en lengua materna o en castellano? Sí, bueno, aplicamos la experiencia en castellano, sin embargo, dentro del equipo estuvo una docente también de la Facultad de Educación que ya hablaba quechua, entonces hubo algunos momentos donde se hizo una presentación y un cierre donde también se trabajó o se abordó desde el quechua, ¿no? La metodología, o sea, si bien eran escritos, creo que la canción y el arte ayudó a que ellos también pudieran como expresar sus vivencias y sus emociones. Entonces, eso creo que nos ayudó bastante en toda esta fase como de expresión, sobre todo en el primer módulo, que fue un módulo como retador porque nosotras éramos personas como nuevas, ¿no? Frente a ellos, implicó todo un proceso de construir como la confianza dentro del espacio y que ellos también confíen dentro de este propio proceso y dentro del propio grupo, ¿no? Hay una inquietud que tienen también en el chat. Me consultan si pueden compartir las diapositivas en el chat. Sí, yo creo que no habría problema. Le podríamos proporcionar a Lucía. Existe otra pregunta que dice, ¿cuáles fueron las principales limitaciones durante su investigación? Bueno, entre ellos uno base para nosotros es tener que adaptarnos a los horarios que ellos tienen, ¿no? Ellos están teníamos participantes desde primer año hasta cuarto año de carrera, entonces ellos por las mismas actividades que realizaban, nosotros teníamos que tomar estrategias diferentes, como les decía Rita, para ellos conectar implicaba hacer, ¿no? Cantar, dibujar, plasmar, entonces
la forma en la que nosotros lo hacíamos, con este compromiso para que ellos tengan con el proyecto y esta alianza que tengan con nosotros, era trabajar bajo la mirada que ellos tenían y que propiamente viene desde el trabajo con la misma comunidad. Entonces, una de las limitaciones fue la asistencia, en algunos casos había reprogramaciones, y otra también, muchos de ellos ya se iban a internado, entonces teníamos que adaptarnos. Esa principalmente. El castellano era con el cual nosotros manejamos, ellos saben castellano, es su segunda lengua, entonces lo vienen aprendiendo desde la misma comunidad. No tuvimos problemas, pero sí para trabajar algunos puntos, a nosotros nos interesaba, por ejemplo, aprender un poco de Ashánica, que nos iban enseñando también, lo cual nos permitía tener mayor conexión con ellos y mayor sintonía para este proceso, porque sea de paso, ellos forman parte también de este estudio, ¿no? Porque reflejan todo lo que han podido experimentar. Algo muy puntual. ¿Cuál ha sido la muestra tomada en su estudio? Universitarios de pueblos originarios. Así como ha sido como abierto y finalmente los que están interesados en participar se unieron en el trabajo, ¿no? Una última pregunta, por favor, lo más conciso posible. ¿Qué medidas tomó la universidad ante el resultado de pérdida cultural? Algo interesante en la universidad que viene trabajando desde ya hace varios años, específicamente en la Facultad de Educación, es que toman todos los saberes ancestrales como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El reto principal es que esto se pueda replicar en otras facultades, ¿no? Esta experiencia que ya viene trabajando la Facultad de Educación desde ya hace varios años, ¿no? Y obviamente también porque tiene la carrera de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y yo creo que es una buena experiencia para que pueda ser replicada en otras facultades, que seguro también contamos con estudiantes de pueblos originarios. Muchas gracias por la información y por una extraordinaria ponencia. A continuación, Gracias. tendremos a la doctora Janet Aleman, representante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que abordará el tema Análisis psicométrico de la escala DAS en grupos poblacionales de Arequipa. La doctora Aleman es doctora en Administración con maestría en Gerencia Social y Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín, con segunda especialización en Promoción de Salud y Terapia Familiar y en Psicología y Orientación Educativa. Es docente ordinaria asociada del Departamento de Trabajo Social en la categoría de asociada de la Universidad Nacional de San Agustín, ocupando cargos como directora de la Unidad de Producción de Bienes y Servicios de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto, doctora, se la escucha. Muy bien. Agradecer a la Red Peruana de Universidades por esta invitación. En esta ocasión voy a exponer en una parte del proyecto financiado por la Universidad Nacional de San Agustín, denominado Estudio Multidimensional de la Salud Mental en Grupos Poblacionales de Arequipa. En esta ocasión voy a darles a conocer acerca del análisis psicométrico de la escala DAS en grupos poblacionales de Arequipa, que es una de las escalas utilizadas justamente en este proyecto. Bueno, en primer lugar, sabemos que después de la pandemia se han encrudecido muchos problemas, se ha justamente evidenciado trastornos de la salud mental, y es por ello que este proyecto está justamente a la medida, ¿no? Como para ver cuáles son, digamos, los hallazgos que se han encontrado. Y es así que encontramos, por ejemplo, ¿no? En el Ministerio de Salud, que cuenta actualmente con 276 centros a nivel nacional, que son centros de salud mental. Bueno, ya a fin de año deben de ser casi 300. Vemos de que el horario de atención, que es de 7 de la mañana a 7 de la noche, variado, ¿no? En cada región, es insuficiente actualmente para toda la población, los 34 millones de peruanos que tenemos, que brindan también atención ambulatoria y especializada a todas las personas que presentan trastornos, ¿no? De salud mental y problemas psicosociales graves y complejos, que pueden justamente ver, ¿no? En cada región. También vemos problemas de salud mental, problemas psicosociales como son, ¿no? Altos índices de violencia familiar, maltrato infantil, trata de personas, explotación sexual, trastornos mentales y del comportamiento como son la depresión, la ansiedad, el estrés, conducta suicida, trastornos mentales debido al consumo de alcohol y otros, ¿no?
El 52% de los peruanos enfrentan en sus hogares problemas emocionales, según el MINSA 2024. Ahora, en cuanto a lo que es la metodología, este instrumento que vengo a presentarles el día de hoy es un instrumento que es tomado justamente de otro país, ¿no? Es un instrumento autoaplicable en 21 ítems que está desarrollado para estimar la ansiedad, discriminando entre estos la sintomatología depresiva por el autor Anthony et al. En 1990, aunque fue diseñado y utilizado en población clínica por el Laboratorio de Psicología Clínica. Como ustedes verán, este instrumento. Disculpe, doctora, estamos teniendo problemas con su audio. Entonces, bueno, dentro de las dimensiones justamente de esta escala está la dimensión de depresión, que según Loving y Loving en el 95 conceptualizan la depresión como un trastorno compuesto por síntomas típicamente asociados con estados de ánimo disfórico, como la tristeza, la desesperanza, la autodepreciación e inutilidad. También tenemos la dimensión justamente de la ansiedad, que es descrita en torno a los síntomas físicos de excitación, ataques de pánico, tensión muscular, miedo, temblor o desmayo, ¿no? Destacando los vínculos entre el estado prolongado de ansiedad y una respuesta aguda, ¿no? De miedo, porque aborda también la ansiedad situacional, entendida como componentes afectivos del proceso de estrés, en conjunto con otras emociones como la rabia y el miedo. Después de la pandemia hemos visto que todos estos tipos de trastornos se han, digamos, evidenciado con mayor fuerza, ¿no? También está la dimensión del estrés, es descrito como cierta tendencia a reaccionar a los acontecimientos estresantes, con síntomas tales como la tensión, irritabilidad y activación persistente bajo un umbral para ser perturbado o frustrado, ¿no? Según Loving y Loving, que nos explica. Ahora, el procedimiento, ¿qué es lo que hemos hecho justamente para poder conseguir la validación y confiabilidad del instrumento? La escala se adaptó al formato del Google Form y se aplicó a los participantes vía redes sociales, correos electrónicos, también de manera física en grupos poblacionales. También nosotros como grupo de investigación hemos tenido a bien buscar instituciones educativas, ¿no? Buscar el club del adulto mayor, de repente también en los centros de salud. Hemos dividido en todas las microredes, hemos trabajado en 24 microredes de salud de Arequipa periurbano también, y hemos buscado la participación de manera voluntaria, ¿no? Y les hemos informado acerca justamente de los objetivos y también se les hizo firmar un consentimiento informado y la reserva total de la información individual, ¿no? En cuanto a lo que es el análisis estadístico y psicométrico, para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico R versión 4.0 de Core Team 2020 y su entorno de desarrollo RDestudio 1.4.11.06. En la importación de los datos se utilizó el paquete justamente de Wishman, ¿no? Donde nos habla, a ver, un segundo, por favor. Para el análisis estadístico descriptivo de datos, se utilizaron los paquetes de Verse de Wishman del 2019 y de Revet del 2020. También se analiza la estructura factorial mediante un análisis factorial exploratorio, ¿no? La mitad de los datos de la muestra y posteriormente un análisis factorial confirmatorio para la validación de la estructura, como lo van a ver en las siguientes tablas, ¿no? También se calcularon las matrices de correlaciones filocóricas y como métodos de estimación se utilizó mínimos cuadrados ponderados robustos de WLSMV. En cuanto a los resultados, se presenta de la siguiente manera. Primero vamos a presentar lo que vendría a ser el análisis descriptivo de los ítems. Segundo, vamos a ver el análisis factorial exploratorio. Tercero, el análisis factorial confirmatorio. Cuarto, la invariancia de medición. Quinto, la confiabilidad. En primer lugar, tenemos aquí la descripción de los participantes. Nosotros hemos tenido una cantidad de 2.283 personas, a los cuales están divididos de la siguiente manera.
¿no? En cuanto a lo que vendría a ser el sexo femenino, hemos aplicado a 1.373 personas y el sexo masculino a 910. Luego hemos también considerado justamente grupos poblacionales como son em, el adolescente que va de 12 a 17 años, tenemos una muestra de 250, jóvenes de 18 a 29 años, que tenemos una muestra representativa de 542, adultos de 30 a 59 años de 1.140, y adultos mayores de 60 a más años con 351, lo que justamente representan todas estas muestras, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser el estado civil, tenemos, ¿no?, el 19% aproximado de lo que es el estado civil de casado, conviviente con 7.58, divorciado 3.29, soltero 65.79% y viudo 4.29. En cuanto al grado de instrucción, tenemos básica incompleta un 16.86, básica completa 16.86 y superior completa con el 32.59%. En cuanto al sueldo mensual, estamos viendo, ¿no?, que el que más sobresale, digamos, es menos del mínimo, que es en la población total de un 37.89. En cuanto a lo que es la residencia, mayormente hemos visto que hemos aplicado a lo que es en lo que vendría a ser urbanización con un 41.09. En cuanto a los resultados, en la siguiente tabla se presentan las puntuaciones de los expertos sobre el contenido del instrumento, que, valgan verdades, se ha hecho válida con 4 expertos, ¿no? Bueno, se ha evaluado la relevancia, la representatividad y la coherencia de los ítems por 4 expertos, como les indiqué, y los valores muestran superiores a 0,92 en los 3 criterios utilizados de la relevancia y justamente la representatividad y coherencia. Ahí tenemos la tabla número 2, donde habla justamente de las estadísticas descriptivas de los ítems del instrumento, donde nos indica que el valor de la media osciló entre 0,95 hasta el 1.36, ¿no? Por otro lado, los valores de asimetría y kurtosis que están dentro del rango, que es el 2, lo que significa que los ítems siguen distribuciones aproximadamente a lo que es distribución normal. Luego también vamos a ver la matriz de correlaciones kilocóricas entre los ítems, ¿no?, del DAS, donde vamos a observar que oscilaron entre 0.46 hasta 0.74. Se observan correlaciones de diversa magnitud entre los ítems y esto sugiere la existencia de una estructura multidimensional en la escala. En la tabla número 3 vemos las cargas factoriales del AP, ¿no?, lo que vendría a ser el análisis factorial exploratorio con 3 factores. Ahí vamos a determinar justamente lo que vendría a ser la depresión, que tiene el ítem 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21, y vemos que las cargas factoriales son mayores a 0,67, lo que vendría a ser una adecuación del modelo de 3 dimensiones del constructo DAS, ¿no? Y la ansiedad igual con el 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20. Finalmente, el estrés con el 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18. En el informe estadístico, de acuerdo a la prueba de normalidad, vamos a ver que en las 3 dimensiones de este instrumento alcanzan un estadístico mayor a 0.97, ¿no? Y 0.96 en ansiedad y en estrés 0.98, que siguen unos datos que no existe, digamos, una normalidad, una distribución normal en los datos, pero sin embargo, considerando el tamaño de la muestra, que son 2.293, es factible desarrollar una estadística paramétrica, ¿no?, a pesar del no cumplimiento de la distribución normal. Después tenemos también las dimensiones y la baremación del DAS, ¿no?, que también se han creado justamente con los percentiles, ¿no? Y aquí vemos las dimensiones y ahí están los ítems y aquí están los valores, que justamente son muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, ¿no?, a diferencia de otras validaciones de otros países, ¿no?, que también utilizan otro tipo de baremación. También vamos a ver en la figura 1 lo que son las cargas factoriales del modelo de las 3 dimensiones del DAS, la consistencia interna, ¿no?, el resultado del análisis de la consistencia interna por el coeficiente de omega para el modelo final. Lo que vemos en la tabla 15 son los índices de bondad
del ajuste del modelo de 3 dimensiones. Y ahí vamos a ver justamente lo que es el grado de libertad, el CFI, el TLI, el RMSEA y el SRMR, ¿no? Donde se aprecia que todas las cargas factoriales fueron mayores a 0.70, lo que añade una evidencia de la idoneidad del modelo estudiado, ¿no? Resultados. El objetivo del presente estudio fue analizar las propiedades psicométricas desde justamente del DAS, ¿no? Lo que nos indica de que en la dimensión de depresión se tuvo un alfa de Cronbach del 0.90 y en cuanto a lo que es el omega también 0.90. En la dimensión de ansiedad se tuvo un alfa de Cronbach del 0.89 y en lo que vendría a ser el omega de McDonald más bien es menor, ¿no? 0.88. Y finalmente en la dimensión del estrés se tuvo un alfa omega del 0.87 y en el McDonald's se tuvo del omega McDonald's se obtuvo el 0.87 respectivamente. ¿Cuál es el impacto de la investigación? Realmente cuando uno hace un análisis psicométrico es básicamente presentar tablas, ya sean descriptivas, correlacionales, o también para hacer el AFE o el AFEC, ¿no? Que definitivamente digamos que no es muy atractivo, digamos, para algunas personas, pero el impacto de esta investigación justamente es en función de lo que hemos discutido, ¿no? La propuesta de un instrumento, de acuerdo a los resultados obtenidos, indican que el DAS-21 sería un instrumento confiable, con un desempeño psicométrico. Como ustedes recordarán al inicio de la versión que hemos traído, arrojaba más o menos el 0.88. En lo que vendría a ser la realidad peruana, está arrojando 0.92, en lo que es altamente confiable, ¿no? El instrumento. Entonces, este instrumento ha sido utilizado como parte de este proyecto de investigación y nos ha dado realmente resultados de alguna forma alarmantes también, porque nos vemos cómo ha subido, ¿no? La depresión, la ansiedad y el estrés en los últimos años, ¿no? Después de la pandemia. Bueno, Doctora, en el impacto de... doctora, disculpe, 2 minutos finales. Ya, muchas gracias. En el impacto de la investigación justamente también tenemos, ¿no? La necesidad de políticas públicas para la salud mental, programas de prevención y promoción del bienestar. ¿Por qué no? De repente, después de todos estos resultados, ver, ¿no? De qué manera podemos, de repente, sugerir, ¿no? Mejorar el acceso a servicios de atención personalizada en cuanto a lo que es el diagnóstico, la prevención, el tratamiento y lo que es la integración, ¿no? El impacto también, en suma, con base a lo expuesto, podemos decir que el instrumento presentado forma parte de una serie de propuestas para la medición válida y confiable de las dimensiones, ¿no? Que está justamente validado en población de 12 a 93 años que ha sido aplicado, ¿no? Este es el instrumento, ¿no? Que es sencillo, no es muy complicado, son 21 ítems. Y actualmente en el proyecto del estudio multidimensional de salud mental en grupos poblacionales nos ha arrojado lo siguiente. Estamos hablando que la población está sufriendo de un estado de depresión más o menos de un nivel medio de un 27,07% y alto de 23,35% y muy alto 24,35%. Realmente alarmante, ¿no? Y en cuanto a lo que sería la ansiedad, también tenemos a partir del medio también, ¿no? De un nivel medio en 26,02, 28,34 en el nivel alto y muy alto en el 20,32. En lo que vendría a ser el estrés no es la excepción, también tenemos un 24,09, en lo que vendría a ser alto es 25,14 y muy alto el 22,34. Estas son las conclusiones. Básicamente, la salud mental es un pilar fundamental para el bienestar general en tiempos de crisis. Su estudio y atención se vuelven más cruciales que nunca. Nuestro estudio confirma la alta prevalencia de problemas de depresión, ansiedad y estrés en Arequipa, exacerbados por la pandemia. En un futuro se propone la idea de hacer a nivel nacional, ¿no? De repente un estudio para ver cómo está la diferencia justamente en cada uno de ellos. Los resultados esperados de este instrumento es un artículo científico indexado de Scopus, consolidado también la alianza, ¿no? Interinstitucional con gobiernos locales y también regionales, y lo que vendría a ser el cierre del proyecto técnico y financiero, ¿no? Gracias por su atención.
Felicitaciones, doctora, por tan brillante ponencia y por los resultados que nos acaba de compartir. A continuación vamos a tener la participación de la doctora Danixa Sardón, representante de la Universidad Nacional de Altiplano, con el desarrollo del tema Resiliencia y Síndrome de Burnout en estudiantes universitarios. La doctora Sardón es doctora en Ciencia de la Educación, asesora de tesis, ponente en eventos educativos locales, nacionales e internacionales, autora de libros y de artículos de investigación. Actualmente docente ordinario asociado de la Universidad Nacional de Altiplano en pre y posgrado y coordinadora de investigación del programa de segunda especialidad de la Facultad de Educación de la UNAM. Para desarrollar este tema tiene 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y un saludo cordial a toda la sala de la academia, y en esta quinta semana de la investigación, pues vamos a compartirles los hallazgos de nuestra investigación trabajado en equipo y que hace referencia también al tema que nos acaban de mostrar justamente la ponente que me antecedió, ¿no? Tanto relacionado, porque ahora hablamos de salud mental. El tema que vamos a compartir es resiliencia y síndrome de Burnout en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano. Para tal caso, les vamos a compartir un poco de la estructura en la cual va a consistir este momento, y plenamente partiendo de lo que es un problema de investigación. El problema que hemos encontrado principalmente es que los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, y sobre todo en el contexto de la Facultad de Educación y en su mayoría, pues no viven con sus padres porque experimentan diferentes formas de poder trasladarse desde sus provincias y distritos para poder estudiar en la universidad. Desde ya, ese es un problema que va en principio para el cual afecta el estado de su salud mental. Y hay estudios que nos dicen que el 70% de ellos pues lo ratifican, que hablan quechua o aymara. Entonces ratifica su procedencia, que no son de la capital de la región Puno, sino que son de lugares que vienen siendo distritos y provincias sobre todo. Entonces, ¿cómo residen nuestros estudiantes? En viviendas rentadas. Estos estudiantes, al no tener el acompañamiento de sus padres, de sus hermanos, desde ya tienen una falencia emocional. Por lo tanto, la educación superior en ese contexto va enfrentando desafíos que impactan significativamente en la salud mental de los estudiantes. ¿Cuál es la importancia de nuestro trabajo de investigación? Enfocar en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? En cuestiones de áreas en sociales, porque más se ha visto estudios realizados en lo que viene a ser en el área de biomédicas, y lo vemos en este momento. Por ejemplo, una de las variables, que es el síndrome de Burnout, es común entre los médicos, ¿no? Y eso nos lo dice a nivel mundial un estudio que está recientemente incluso publicado en el 2023. De la misma forma, una encuesta nacional a nivel de Latinoamérica y sobre todo en este caso de Norteamérica nos indican que más del 50% de los médicos tienen al menos un síntoma de agotamiento. En Israel también estudiantes de la Facultad de Medicina, y en el Perú se ratifica con un estudio del más del 50% que tienen también un nivel medio del síndrome de Burnout. Comprendiendo qué es el Burnout, en antesala a la ponencia anterior nos hablan del estrés, pero vamos a comprender en esta lógica que es un estrés como un resultado crónico de lo que viene a ser prácticamente el estrés. Pero más allá de eso, el interés de esta investigación de abordar por qué la resiliencia, además el síndrome de Burnout, es porque esta sincronía de los dos elementos hace que nosotros podamos considerar cómo crear condiciones óptimas de salud mental para tener un rendimiento académico de los universitarios, sobre todo en nuestra Facultad de Educación, es cómo formar educadores con habilidades resilientes en una sociedad altamente competitiva, ¿no? Si ese es el panorama, entonces haremos un deslinde conceptual en función a lo que quiere decir resiliencia, que nosotros lo entendemos como una capacidad de recuperación, de adaptación de los factores estresores. Tocar este tema actualmente se hace más relevante y más importante después de pasar una situación de pandemia a nivel mundial. Todos hemos sopesado un nivel tan fuerte de poder enfrentar con diferentes herramientas. Muchos han tenido herramientas resilientes y otros no. Entonces, con esta perspectiva se quiere desarrollar estas habilidades y esta competencia social.
¿Y dónde las vamos a desarrollar? Es una pregunta tan importante. ¿Quién nos los va a enseñar? La academia, en este caso las escuelas, que podrían ser de la EBR, nivel inicial, primaria y secundaria, pero ¿y por qué no la universidad? Nosotros como docentes universitarios y la academia que va competitivamente en este sector, pues es una plataforma idónea donde se puede favorecer a un estudiante la apropiación de recursos resilientes. El acompañamiento docente sumado a ello puede hacer que un estudiante pueda tener estos recursos y herramientas para poder defenderse emocionalmente en la vida frente a factores estresores. ¿Y por qué el síndrome de burnout académico? Porque se considera como un resultado crónico de estrés. Es un problema mundial. Actualmente se habla, pero ¿qué hacemos también frente a ello? Este problema mundial tiene repercusiones negativas. Ya la doctora había ido mencionando cómo se puede medir de una manera que la depresión y todos estos factores estresores están siendo altamente mencionados. Y además, el dato que también debemos recordar es que la Organización Mundial de la Salud en el 2019 ya lo confirmó y lo reconoció oficialmente como una enfermedad al síndrome de burnout. ¿Y quiénes son los más afectados? Los estudios nos dicen que el problema social con mayor incidencia son los estudiantes universitarios. Entonces, abordamos el síndrome de burnout en nuestra investigación como en tres aspectos, en tres dimensiones. Uno es el agotamiento emocional, el cinismo, que implica el hecho de ser cínicos, dejar de lado las cosas sin importancia, y la eficacia académica, que implica que los estudiantes pues van a sentirse menos o frente a los demás haciéndose comparativas y van a implicar que no son lo suficientemente capaces en cuanto al desarrollo y las competencias que les pide la universidad. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un estudiante está padeciendo el burnout? Porque va a mostrar una profunda frustración, un desinterés en la actividad académica, una conducta de evitación e indiferencia y entre otros. Además, la importancia del trabajo también radica en que los jóvenes son el grupo más vulnerable porque ellos tienen una angustia psicológica mucho más fuerte y necesitan una interacción social. Además, los estudios también nos indican que hay bastante nivel de suicidio en esta edad universitaria. ¿Y qué hacemos desde los claustros universitarios? Entonces, esta capacidad de resiliencia juega un papel mediador entre el estrés, el burnout y la depresión. ¿Y quiénes son los más afectados? Hay profesiones que sí están, como ustedes han visto en la primera presentación, que hemos mostrado las cifras de los porcentajes, está más entretenida en el área de biomédicas. Pero, ¿qué hay del área de sociales? El motivo por el cual nuestra investigación ha radicado en la población de la Facultad de Ciencias de la Educación, que corresponde a las facultades de Ciencias Sociales, es porque los educadores también sufren del síndrome de burnout y lo vamos a ver en los resultados. Entonces, tener estas capacidades resilientes van a ayudar a prevenir y a preparar a las personas para retos futuros, anticipar a las dificultades para que el aprendizaje académico, este viaje universitario en la academia, pueda ser oportuno para el estudiante. Entonces, los objetivos de nuestra investigación justamente han radicado en describir las características sociodemográficas, el nivel de resiliencia, el nivel de síndrome y en cada una de sus dimensiones. Cuanto a la metodología, nuestro trabajo de investigación se ha desarrollado bajo un enfoque cuantitativo, es un tipo no experimental con un diseño transeccional correlacional. ¿Cuál es la característica de nuestra población de 1.178 estudiantes como población con una muestra estratificada de 290 estudiantes que con previo consentimiento informado han ido aceptando el desarrollo de la investigación? Es que estos estudiantes desarrollan dos cosas paralelas a la vez como estudiantes universitarios. Están en los claustros, están en las aulas, y a la vez los estudiantes de la Facultad de Educación, como en todas las carreras, desarrollan tempranamente sus prácticas preprofesionales. Y para desarrollar su práctica preprofesional, estos estudiantes pues no van con las manos vacías, van elaborando una serie de materiales en el nivel inicial, en el nivel de primaria y en el nivel de educación secundaria. Entonces, nuestra población tiene esa característica. Y en los resultados vamos a ver cuáles han sido los niveles de estrés y del síndrome de burnout, que es el estrés crónico. Y con estos dos instrumentos, la resiliencia se ha medido con la escala de resiliencia que viene a ser de Connor Davidson y además ha sido propuesto y validado por Notario Pacheco también para el ámbito y contexto peruano, y el inventario de Maslach para ver el síndrome de burnout. Los resultados nos indican unas cifras
muy interesantes para el análisis y la comprensión como docentes universitarios. Por ejemplo, en este caso, el análisis de conglomerados nos dice que hay estudiantes que estudian y trabajan. El 72% realizan ambas actividades. Por tanto, estos estudiantes tienen una doble labor como estudiantes porque hacían prácticas preprofesionales y además asisten a las demás clases de todos los cursos como tales. O sea, en pleno estudio realizan actividades paralelas. Y eso más sumado a que ellos trabajan para poder solventarse. Recuerden que en el problema les habíamos indicado que estos estudiantes provienen de provincias y distritos en un porcentaje alto, más de la mitad. Entonces, a la vez que realizan un estudio y trabajo paralelo, es una cifra que tenemos que considerar como docentes universitarios. Lo otro es que las horas de sueño van en concordancia también con ello. El 75% duerme menos de 8 horas, porque recuerden que en el problema también y en la población que está caracterizándose es que realizan materiales, preparan las sesiones, elaboran sus portafolios, hacen varias actividades paralelas. Y encima y sumado a la característica de algunos docentes universitarios que seguramente los recargan de más trabajos, se hace mucho más compleja la labor del estudiante. Entonces, estos datos alarman mucho más para poder tener en cuenta el análisis de nuestras conclusiones. Y además, un dato más es que el 90% de estos estudiantes comprenden entre 18 y 25 años. Recuerden las cifras que también decían cuál es la cifra que más suicidios tienen en los estudiantes universitarios. Y eso también se data a nivel mundial, que lo vamos a ver enseguida. Nuestros resultados en nivel de resiliencia también tienen que ver que a nivel del total hemos tenido un alcance más del 60%. ¿Quiénes son más resilientes, los varones o las mujeres? En este estudio, los varones son más resilientes a las mujeres y las mujeres también han demostrado resiliencia, pero en un nivel del 26% en este caso, ¿no? Y que podríamos indicar que en este caso hay también y obedece a una serie de prácticas que han ido realizando, que le vamos a mostrar en la siguiente presentación. Sin embargo, en el nivel del síndrome de Burnout, entendemos que hay un nivel también alto, pero en una escala media, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que tienen o han demostrado y han percibido mayor nivel del síndrome de Burnout en este resultado de un estrés crónico? Son los varones también nuevamente, ¿no? Pero acá hay algo importante para poder entender estas cifras, es que los estudiantes, siendo de las carreras de educación, como ya hemos mostrado, tienen un nivel medio que es más del 50% en ambos sexos, ¿no? En ambos sexos se presenta igual un síndrome del burnout en un nivel medio. Respecto a los alcances por dimensiones, acá hay un dato importante que se ha hecho una comparación con las cifras a nivel mundial. A nivel mundial hay una prevalencia, por ejemplo, del 55% para el agotamiento emocional, es decir, esa característica que abruma a un estudiante, que lo siente agotado en un momento, con nuestro resultado es un 41%, ¿no? En cuanto al cinismo, hay un 12% que alcanza nuestro estudio y la media global es del 31%. Y sobre la eficacia académica implica que el estudiante en algún momento siente desvalorización, ¿no? Yo ya no sirvo para la carrera de educación, es mucho trabajo. Eso nos dicen nuestros estudiantes que es un 37% y la media es 30%. Entonces aquí sí consideramos que es una cifra totalmente real porque los estudiantes en algunos casos desertan, dicen, no, yo no sirvo para educación, es mucho trabajo, muchos materiales, hay que hacer muchas tareas y ya es muy complejo, solo hablando de la academia. Y si vamos un poco más y hablamos de otros escenarios del estudiante, podríamos ver más aún todavía preocupación. En cuanto a la discusión, por eso justamente encontramos que principalmente el sexo masculino tiene un nivel alto de resiliencia y esto también se va corroborando con otros estudios, por ejemplo, los que nos indican en relación al estudio de Serrano, ¿no? Que son en carreras de educación, por ejemplo, se ha encontrado bastante bastante resiliencia también por la misma carrera. Pero ¿qué hay del síndrome de Burnout? Nosotros hemos encontrado un nivel medio. Eso es en concordancia con un nivel moderado de los estándares a nivel mundial, ¿no?
Entonces, aquí también tenemos que tomar en cuenta que existen muy pocos estudios en el ámbito de ciencias sociales. Y ellos refieren que hay un porcentaje también considerable de un 41% en el riesgo de desarrollar el burnout, este síndrome que también se considera como el síndrome de estar quemado, ¿no? Pero en un término técnico, pero es alarmante también considerar ello. Y finalmente, respecto a nuestro objetivo general, se ha encontrado una relación inversa. ¿Qué quiere decir? Que entre la resiliencia y el síndrome de burnout existe una relación inversa. Mientras más resiliencia tenga la persona, menos prevalencia del síndrome de burnout se va a encontrar. Por lo tanto, la resiliencia es un buen predictor de la reducción del síndrome de burnout. En cuanto a las conclusiones, se ratifican justamente eso, ¿no? Los estudiantes que presentan mayor nivel de resiliencia están expuestos a padecer un menor nivel de síndrome de burnout por los hallazgos que hemos encontrado. Y lo otro importante es que los estudiantes que están en constante interacción sincrónica y asincrónica tienen mayor posibilidad de comunicación, pueden expresar sus estados de ánimo, sentimientos y preocupaciones y menor predicción del burnout. Y esto es también otro dato que nosotros quisiéramos darles como universidad. Tenemos las prácticas y actividades de tutoría. Este año se ha reglamentado con mayor ahínco, la autoridad ha priorizado tomar en cuenta que se practique la tutoría universitaria en todos los niveles y en todas las carreras. Y justamente esto ha sido como un factor de contención frente al síndrome de burnout. De hecho, que estamos en progreso, pero se tiene muy en cuenta, ¿no? Entonces, los claustros universitarios se deben promover en ese sentido. Si hace academia, si se desarrolla el conocimiento, la investigación, también deben desarrollar microespacios en las sesiones de aprendizaje. Los docentes universitarios deben permitir que en sus sesiones de clase exista bastante interacción social. No porque es ingeniería, no porque es biomédica, no debe ocurrir ello. Solamente esto para las áreas de sociales. No debería de ser así. Los datos lo demuestran de esta manera. Y para terminar, queremos nosotros indicar que la universidad pues ejerce una responsabilidad social y por lo tanto debe fortalecer el desarrollo humano de la persona. Si bien se forman para médicos, para ingenieros, como para educadores, psicólogos, también deberían de considerar que frente a eso, antes somos personas, antes somos humanos, y para eso el docente universitario puede desarrollar ciertas estrategias de resiliencia. Y además la ley universitaria lo dice en el artículo 87.5, brindar tutoría a los estudiantes. Hagamos caso de ello, practiquémoslo y manejemos el estrés y la presión académica con mucho cuidado con nuestros estudiantes universitarios para proteger la salud mental. Me voy con esta máxima: la vida no se hace más fácil o más indulgente, nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. Muchas gracias por su atención. Excelente participación, doctora. Muy buena ponencia, interesante investigación. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a las preguntas que se han realizado en el chat durante las ponencias. Esta pregunta va referida a la ponencia número 3 acerca del análisis psicométrico de la escala DAS en grupos poblacionales de Arequipa. Se encuentra presente la doctora Aleman, por favor, para poder responder. La pregunta es, ¿por qué como marco teórico se sigue usando a Löwenbaum, que data de hace 30 años atrás? Doctora Sí, Aleman. sí, me encuentro aquí. Justamente en las validaciones que se han encontrado también en otros artículos científicos, también lo mencionan, lo citan, justamente porque nació un poco, ¿no? Digamos, con él, con su bibliografía, ¿no? Para ver justamente el tema de la escala del DAS. Una pregunta adicional es, ¿cómo fue validado su instrumento de investigación? Fue validado por 4 expertos y se le ha hecho la validación tanto de contenido como lo que vendría a ser la validación estadística y también la confiabilidad del instrumento, donde ha arrojado el 0,92%, ¿no? Ujú. Respecto a algunos comentarios, hay una felicitación a los grupos ponentes y agradecen también los buenos resultados del programa de mentoría dirigido a directivos. Voy a revisar si hay alguna otra pregunta. La pueden hacer en estos momentos también. La pueden realizar vía chat.
De no haber otra pregunta, no queda más que agradecer a todas las ponentes extraordinarias todas las investigaciones, el desarrollo de las mismas. Agradecer también justamente a la quinta semana de investigación organizado por la Red Peruana de Universidades. Agradecer la invitación también que se le hizo a mi casa de estudios, la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. El agradecimiento a la invitación a mi persona como coordinador de fondo editorial. Esto sería todo por el día de hoy y los esperamos en las siguientes capacitaciones, las siguientes ponencias. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.